Bien, continuamos con el programa Agenda Económica del día de hoy y estamos compartiendo Luis Núñez, un servidor, con el doctor Domingo Santana, presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Brasileña, quien está aquí para hablar con nosotros de economía internacional, economía dominicana, pero básicamente también para anunciar la organización de un evento magistral, que es una conferencia con el doctor en economía Domingo Cavallo, el superministro de verdad, sí, de economía de Argentina, consultor internacional de muchísimos países, muchísimas instituciones financieras del mundo. La verdad que es una escuela, es una universidad, el doctor Cavallo, y es bueno que aprovechemos su presencia para que podamos algunos dominicanos disipar algunas dudas sobre la capacidad de Domingo Cavallo, porque en cierta manera la imagen que quedó fue de una persona que finalmente no pudo hacer cosas buenas por el país después que fue ministro de Fernando de la Rúa. Pero antes de que usted continúe, vamos a decirle por esta vez y al final del programa que esa conferencia magistral que se llama Contexto Económico Externo que enfrentará a República Dominicana en el futuro inmediato será el 16 de septiembre en el Hotel Embajador a las 9 a.m., entre 9 y 12 de la mañana. Es abierta al público, y podemos decir el costo. Claro. $200. Si le interesa participar, que creo que debe estar lleno, en cualquier momento esto va a estar lleno, nada más tienen que llamar a los teléfonos 809-567-7107 o al 809-594-0042. Llamen, reserven, claro, tienen que pagar para reservar, para no dejarlo en el aire, pero el que tiene tiempo, el que pueda ir, que vaya, porque esto es totalmente pura enseñanza. Continuamos, Domingo Santiago, con el colega de Domingo Cavallo. Usted hablaba de el tema del corralito. Del tema del corralito que comenzó que se hizo en el 2001 después de una gran crisis económica que tuvo Argentina, donde la desconfianza llegó a su punto máximo. La gente estaba sacando dinero de los bancos, había fuga de capital, sí, etcétera, quiebra de algunas empresas, aunque después hubo una gran recuperación. Pero ese momento, que usted nos lo refresca un poco, Domingo. El corralito no es más que una medida transitoria. Esa medida se tomó debido a que el gobierno argentino en ese momento no tenía fondos ni recursos para sostener el funcionamiento de la administración pública. Es decir, no había para pagar empleados públicos, ni gasto corriente, absolutamente no existía la posibilidad, porque la Argentina se vio varios meses, casi años, sin recibir financiamientos de los organismos internacionales, porque la deuda externa que tenía era muy alta. No tenía capacidad de pago porque no tenía recursos económicos. Habían reformas y propuestas que hizo el ministro Cavallo de adquirir fondos frescos de los organismos internacionales, pero para eso ellos exigieron que se emitieran decisiones legislativas amparadas en la soberanía nacional como garantía para hacer financiamiento. No existía esa posibilidad. El Congreso estaba totalmente contrario a las decisiones del poder del gobierno de turno. Por una razón política. Una razón política. Lo que llevó el corralito en Argentina fue una razón política que prácticamente la iba a vivir los Estados Unidos hace aproximadamente 15 días. Exactamente la misma situación. Una lucha de poder por dos partidos enfrascados y trajo como resultado un colapso económico que todavía hoy día quedan muchos reflejos sobre esa situación y muchos traumas, porque quiero decirte que la migración extraordinaria que hubo de empresas que se fueron a otros países, principalmente a Brasil, que fue el gran beneficiado de esto, vecino propio, cerca, aliado del Mercosur, pero se benefició porque las empresas entendían que era el lugar más indicado en ese momento desde el punto de vista estratégico y económico. Entonces, ese fue el corralito que trajo esa situación. Hubieron cambios de 3 presidentes en ese momento porque la situación era insostenible. Cavallo tuvo que renunciar precisamente porque no se le concedió lo que él había planteado para ingresar. No le permitieron trabajar. Entonces, cuando él renuncia,
dos años antes de terminar su mandato. Caballo renunció y una semana luego renuncia el presidente de la Rúa porque sabía que era insostenible e inmanejable la economía argentina y ya estaban iniciándose focos de protestas sociales. Entonces, en este caso, asumió, sale de la Rúa y entra Alberto Rodríguez Saad, sí, que también renunció 15 días después. Exacto. Entonces, en su lugar he colocado otro justicialista que es Eduardo Duarte, el cual logra consolidar el país. El país estaba en una crisis enorme. Hubo un sacrificio de parte de la ciudadanía que entendió que era mejor esperar antes que sufrir. Entonces, Eduardo Duarte trata de controlar los ánimos, las instituciones de comunicación, los medios, logran que la gente se controle. Hubieron muchos saqueos, muchas protestas, muchas muertes. Fue algo terrible. Y luego Eduardo Duarte llama a elecciones. Pero ya él contaba con el Congreso. Los ingresos fiscales. Sí, porque el Congreso era justicialista, que era realmente la estrategia política de ellos para ellos, en perjuicio de los ciudadanos y de la economía del país, funcionó. Sí. Porque adquirieron el poder. Entonces, ahí Eduardo Duarte llama a elecciones y gana Néstor Kirchner, también del Partido Justicialista. Y bueno, a partir de ahí la historia es conocida ampliamente, que Kirchner gobierna, va recuperando una confianza. Eduardo Duarte duró 6 meses. 6 meses duró. Sí. Hasta que hubo elecciones. Hasta que hubo elecciones. Entonces, el gobierno de Kirchner duró todo el tiempo. 5 años. Completo, un periodo completo. Un periodo completo y lo sucedió después la esposa. La esposa sucedió. Estando él vivo todavía. Estando él vivo, sí. Ya fue electa presidente. Y el Partido Justicialista realmente provocó la crisis, sacrificó mucho a la Argentina, pero logró su propósito. Pero la corrupción... Sí, logró el propósito, hizo un jaque mate, porque logró que la Rúa renunciara, que era el radicalismo, y evitó que Caballo ingresara, que era de un partido propio. Exacto. Entonces fue una jugada doble. Ya. La corrupción que Caballo detectó, o se dio cuenta o notó en su propio gobierno, el gobierno de Carlos Menem, fue prácticamente un dispendio de los recursos del Estado. Sí, sí, había muchas negociaciones. Ustedes recuerdan aquel episodio de las armas que eran dirigidas a Ecuador y a Croacia, y hubo un escándalo inclusive que salpicó al presidente Menem. Sí. Fue después investigado y llevado a la justicia. Pero también hasta el extremo de saber que el barbero de Carlos Menem fue pensionado con $3,000, $5,000 mensuales, cosas así. O sea que fue una repartición de pensiones. Ahí se pensionaba todo el mundo también. Bueno, y la justicia no se manejó de manera adecuada. Pero eso fue producto de eso. Y yo creo que la Argentina, tarde o temprano, tendrá que reconocer el sacrificio y el esfuerzo que hizo Domingo Felipe Caballo para lograr, y con mano dura, sin importar a quién afectara, tomó decisiones en beneficio del país. Por eso muchas veces se le indigan cosas que no. Sí, realmente sí. se le dicen que es intransigente, que es polémico. Bueno, que obviamente fue un economista que creó una burbuja económica en su momento. Exacto, pero eso con el tiempo eso se va a recuperar y las verdades van a imponerse. Ya. Con el tiempo, sí. Entonces él fue promotor de lo que se llama la privatización de las empresas públicas. Sí, inició en América Latina esa fase que hoy se conoce, ese modelo de privatización en América Latina, que ha dado muchos resultados. Sí, sí. Hay mucha gente que la cuestiona, pero quizás son los que no se han beneficiado. A mí no me gusta el Estado propietario de ninguna empresa. Eso está dividido. Hay gente que le gusta porque le conviene, claro, y hay otros que no le gusta porque no le favorece. Entonces esa es la realidad del mundo. Las privatizaciones tienen sus pros y sus contras, de acuerdo a cómo se apliquen las reglas del juego y cómo se definan las negociaciones. El Estado debe apropiarse de una empresa en el momento que sea necesario, cuando haya un problema de fraude, de mal manejo. De mal manejo, pero inmediatamente tiene que poner el planteo de vender eso y no tener propiedades privadas. Nosotros creemos que el Estado debe participar, no 100%. Correcto. El Estado por naturaleza no es buen administrador de empresas, porque las empresas, los administradores de las empresas del Estado, no les importa mucho el futuro de las empresas porque no son dueños. Y lo que quieren en el momento en que la están manejando es sacar el mayor provecho posible, pero a título personal, no a título de la nación dominicana o de cualquier país. Entonces,
Históricamente las empresas que han sido manejadas por el Estado han fracasado. Así es. Aquí en la República Dominicana tenemos una experiencia. Cuando desapareció la tiranía, nosotros recibimos una cantidad de empresas enorme que pudieron haber sido la base del desarrollo de la República Dominicana empresarial y de todo tipo, pero comenzaron a ser manejadas de manera deficitaria y por políticos, por gente que pagó favores políticos y una serie de cosas, y ese emporio prácticamente ha desaparecido. Y así ha pasado prácticamente en muchos países de América. Entonces, el tema eléctrico aquí también ha sido un problema recurrente, de crisis tras crisis, por el tema de la administración pública, porque el precio de la energía, además de que se ha manejado mal y han habido muchas cosas que han dañado el sistema por los administradores, también está el hecho de que por ser un tema que se ha manejado políticamente no se ha podido manejar este servicio de manera eficiente y crear lo que se llama la cultura de pago del servicio, porque los estados no han permitido eso. Sin embargo, aquí tuvimos el caso del servicio de comunicación, que una vez se intentó, de hecho, el Estado intentó en la época de Trujillo apropiarse de mí, pero gracias a Dios quedó en manos privadas. Y nosotros somos un ejemplo de comunicación en América Latina. Así es. Entonces, eso es evidente. El Estado debe ser un ente regulador. Debe crear las condiciones, asegurar el clima de inversión y permitir que el sector privado se maneje con eficiencia. Crear esas condiciones, fiscalizarlo, cobrar los impuestos y manejarlo bien, para que a través de ese cobro de impuestos pueda dar los servicios sociales y ayudar a la población más necesitada, haciendo una adecuada repartición de la riqueza. Ese debe ser el rol del Estado y así debemos entenderlo. Pero, lamentablemente, las cosas no se manejan así, por eso pasamos tantas dificultades y tantos problemas. Vamos a una pausa y retornamos con el doctor Domingo Santana.